es el segundo capitán más joven de la historia de la Champions, el segundo jugador más Sí. joven en llegar a ser capitán. Eso habla también mucho de lo que es el jugador, ¿no? Bienvenido a nuestro canal. Lo llevamos hablando ya durante un par de días. Bueno, Irati, vamos a decir que es experto sobre todo en fútbol italiano, ¿no? Trabaja en el Marca también, Soy Calcio, ¿no? Que bueno, os recomiendo muchísimo su cuenta, que la lleva ahí con José Rodríguez, que son dos cracks en cuanto a fútbol italiano. Y veníamos hablando para hablar un poquito de Moise Kean, ¿no? Pero ayer de repente, cuando salta la noticia de Vermiren, de repente me entero que el crack de Irati es fan incondicional de este joven centrocampista belga. Y dijimos, oye, ya que vienes, vamos a hacer un 2 en 1 y Dos por vamos a uno. vender un poquito también lo bueno, ¿no? Porque lo malo yo creo que viene un poquito Sí. después, ¿no? Con Moise Kean. Irati, ¿qué te parece? ¿Qué te parece este movimiento que parece ya casi confirmado de Atlético de Madrid? Bueno, a ver, sí, yo es que seguía antes mucho el fútbol belga, ¿no? Entonces tuve Sí. una etapa en su día en la que antes de seguir el calcio a fondo como ahora, pues digamos que ese trabajo que hacía con Italia o que hago ahora con Italia lo hacía en su día con Bélgica, ¿no? Es verdad que ahora menos, es más un hobby que otra cosa y cuando puedo intento seguir a los equipos de allí, pero sí, a partir de ahí me encontré con Vermiren, ¿no? Porque, bueno, la temporada pasada el Amberes o el Amber, como lo queramos llamar, hizo historia, ¿no? Con aquel título de liga que además fue increíble, agónico. Y ya ahí pues había mucho exjugador mítico, ¿no? Alderweireld, que lo conocéis vosotros de Uh-huh. sobra, Vincent Janssen, Sí. pero irrumpía un joven talento y uno de ellos era Vermiren, ¿no? Que con 17 años ya había tenido bastantes oportunidades en lo que es el primer equipo de Lamberes, que bueno, es un gigante, un equipo gigantesco de Bélgica, con muchísima historia, pero que hasta hace 5 o 6 años había tenido muchos problemas económicos y demás, y ahora ha conseguido pues recuperarse. Entonces llamaba la atención, ¿no? Que el líder de Bélgica, que por mucho que sea una liga que da mucho espacio a talentos jóvenes, porque lo hace, y es un sitio en el que es tremendo ir a ver jugadores que irrumpen y que luego vas a ver en grandes ligas, pues a ver, era una situación inesperada y difícil de prever, ¿no? Entonces se coló ahí y ya en este arranque de temporada, con el equipo yendo a Champions y tal, pues es titular indiscutible Arthur Vermieren, ¿no? De la mano de Mark Van Bommel. Así que bueno, pues sí, una de las irrupciones del curso del último año, 2023, ya bajo los ojos de Domenico Tedesco, el seleccionador belga, el heredero de Roberto Martínez en la selección y, a ver, no sé, difícil que esté seguramente en la Eurocopa, ¿no? Pero bueno, a partir de ahora ya nunca se sabe, quiero decir, si se cierra lo del Atlético de Madrid, que yo entiendo que sí, Sí. pues ya es un salto gigantesco para él. Sí, yo creo que es un fichaje para ilusionarse, evidentemente no para... O sea, mi sensación es que tampoco quiero que la gente espere de él que desde el primer día vaya a liderar Sí, al está Atlético de de Madrid, Bruyne. porque Ya, claro, tiene 18 años, quiero decir, al claro, final es que claro. tampoco se le puede pedir eso, ¿no? Pero si es un fichaje que si puedes hacer, hay que hacer. Porque al final que 25 millones de euros es mucho dinero, yo soy consciente de ello, pero tal y como está el mercado hoy día, pues tampoco es tanto. Si nos basamos en lo que es contexto Premier y contexto Arabia Saudí y todo esto, Hmm. no es tanto dinero, ¿no? Claro. Entonces es un movimiento que yo creo que a lo poco que juegue se va a revalorizar y va a ganar mucho. Entonces parece un gran movimiento, un gran acierto. Como dices, de Moise Kean ya hablamos después, Sí, sí, que sí, no puede sí. ser todo bueno, ¿no? Hay Claro. que, hay que Pero, equilibrar un poco. Irati, yo tenía una pregunta, es decir, el Amberes, que a lo mejor los que no seguimos mucho la liga belga, siempre tenemos el Brujas, el Anderlecht, el Gent con T, y de repente aparece el Amberes. ¿Qué culpa tiene de ganar un título, la Supercopa y la Copa de Bélgica? ¿Qué culpa tiene nuestro chico? Es decir, ¿fue determinante? ¿Ha sido como el cambio que ha generado todo en el Amberes para llevarle incluso a la Champions y a una temporada histórica? ¿Fue culpable o bueno, pasaba por ahí y el chico con el contexto ha ayudado? No, sí, tuvo protagonismo. Era un equipo, un mix, ¿no? Un poquito entre equipo de veteranos y equipo joven. Es, digamos, un poco la fórmula que triunfa más en Bélgica, ¿no? No fue la estrella, evidentemente, ¿no? Al final, por ejemplo, la bota de oro del Wooden Schoen, como dicen allí, ¿Mm? lo ha ganado Toby Alderweireld, que es el capitán Fíjate. y la estrella del equipo. Hay también otros talentos jóvenes por ahí, como Keita, como Balikwisha, que ahora está lesionado, y la Nikena, que también ha irrumpido esta temporada, eso sí, que lo están haciendo muy bien, pero digamos que Vermiren es el más asentado de todos y el más real, por así decirlo, ¿no? Con El 18 años, que, es que es el una que estaba locura, listo para dar el salto ya. es una locura, sí. ¿Y qué tipo Y... Sí, de dale tú, jugadores? Marco. Dale, A eso aquí, iba, pues, a eso iba justo. para el que no le conocemos,
¿qué nos podemos encontrar? Ya sabemos un poco qué comparaciones para decir, pues mira, os hagáis una idea, es este jugador. A lo mejor es más difícil, pero bueno, ¿qué tipo de características tiene? Claro, a ver, yo me acuerdo que saqué un artículo sobre él en Marca en septiembre. Sí, lo hemos vuelto locos. A ver, el titular, quiero decir, es una frase que pusieron en Bélgica, ¿vale? Que también a veces se le va un poco de las manos. Yo creo que evidentemente es un poco locura, ¿no? Decir lo que decían de que es una mezcla entre Sergio Busquets, Iniesta, Xavi, ¿no? Busquets. Claro, eso evidentemente es una bomba, ojalá, ¿no? Joder. A ver, al final lo que quieren referirse es que es un perfil que puede tener cosas de todos, ¿no? En su día, cuando irrumpe, lo llaman más como allí empezaron a llamarlo más el Iniesta belga que otra cosa, porque es un jugador, para mí no es un 5, pero claro, con 18 años es verdad que al final pues un técnico lo puede amoldar a lo que quiera que sea. Es muy pronto para decir es esto y va a jugar siempre así. Pero yo ahora mismo en Amberes lo que le he visto no me parece un 5. Tampoco tienen un 5 al uso, ¿no? Tiene un jugador al lado como Keita, que es bastante más físico, que le permite tener más recorrido, pero es un jugador de mucha ida y vuelta, un box-to-box con bastante llegada a área contraria, que ha marcado goles, con una muy buena asociación. También un jugador que puede ejercer de posición, ¿no? Vamos a decir, no como un centrocampista posicional, pero lo puede hacer si hace falta. Pero ya te digo, a mí como más me gusta es como cuando se suelta, cuando se le ve que es un jugador con bastante recorrido, no anclado a jugar de 5 como tal, ¿no? Entonces es verdad que también se hablaba mucho estos días del 5 del Atleti y tal, y han sonado jugadores que ninguno es 5. Porque también sonó Bilal El Kanous del Genk, que no se parece en nada a un 5, ¿no? Es otro jugador parecido, con mucho recorrido, con mucha llegada. Por lo tanto, a mí mi sensación es que el Atleti busca algo que los que analizan el Atleti, o bueno, en vuestro caso no lo sé, pero que mucha gente cree que es un 5, pero no es un 5, el Atleti busca otra cosa. Y ellos sabrán mejor que nadie lo que buscan, ¿no? Y lo que necesita Diego Pablo Simeone. Pero claro, defensivo es decir, puede dar batalla ahí en el centro del campo, no a lo mejor una posición fija, pero por ejemplo Pablo Barrios o Coque están jugando de 5 muchas veces en el Atleti y no son un 5 al uso como podría ser eso, un Casemiro, Busquets o claro. lo que no es un destructor. Mete pierna, pregunta por el chat, mete pierna. Sí. A ver, es un jugador con mucho carácter, que para la edad que tiene, como hemos dicho, no es capitán del equipo porque hay otros que tienen bastante más jerarquía, pero en cuanto a madurez y en cuanto a presencia en el campo, no parece que tenga 18 años, ¿no? Vale, cumple 19 dentro de un par de semanas, pero no transmite eso. Al final tuvo que madurar muy pronto, tuvo que dar el salto al primer equipo muy pronto, y es siempre en todas las declaraciones que ha hecho, ha demostrado tener la cabeza muy buena amueblada, nunca escatimar en esfuerzos. Él siempre dice que si tiene que correr más que el resto lo va a hacer, que si tiene que correr en vez de 12 kilómetros 13 por partido no va a haber ningún problema. Es decir que, claro, yo creo que ahí va a encajar sin ningún tipo de problema en lo que le van a pedir, pero no lo veo como un destructor al final, porque no es ese tipo de jugador. Es un jugador que se siente muy cómodo con la pelota en los pies. Entonces sí, puede recuperar. Le hemos visto en muchos partidos hacer trabajo defensivo. Evidentemente, en los partidos contra el Barça de Champions, sin ir más lejos, el Amberes no tenía la pelota, entonces tenía que destruir más que crear. Pero es un jugador también muy bueno en el desplazamiento en largo, en iniciar la jugada, en filtrar, superar líneas con un pase. Es decir, sí, puede destruir, puede ser el pivote posicional, tendrá que amoldarse a esa posición si es lo que buscan de él, pero para mí es mucho más talentoso con la pelota en los pies que sin ella. O sea, me parece un jugador más útil con la pelota en los pies que sin ella. Irati, ¿sabes que nosotros nos curramos mucho el tema de datitos, diapositivas y tal? Y me has lanzado una que me ha venido al pelo. Dices que le ha tocado madurar, que le ha tocado, bueno, que es un líder con 18 años, y cuidado, no sé si lo estás viendo, pero lo tenemos ahí en pantalla, es el segundo capitán más joven de la historia de la Champions, el segundo jugador más joven en llegar a ser capitán en la Champions, solo superado por Rubén Neves, ¿no? En el Porto en 2015. Entonces a mí eso me parece bastante interesante, ¿no? ¿Cómo puede llegar el jugador con 18 años a que le den el brazalete de capitán un día, ¿no? En un partido de Champions. No sé si eso habla también mucho de lo que es el jugador, ¿no? Sí, a ver, también Van Bommel ha confiado mucho en él. Me acuerdo en la previa del Barça, el partido del Barça, que en su día también se dijo que el Barça lo seguía, ¿no? Y que lo quería fichar. Van Bommel decía que ni bajos, o sea, ni de broma quería darle pistas al Barça, el ex del Barça, Van Bommel, como sabemos, que no iba a decir nada para no dar pistas y que se lo quitaran, ¿no? O sea, es un poquito su ojito derecho, y Van Bommel, evidentemente, de ser centrocampista, yo creo que sabe un poco, ¿no? Él, a ver, en temas de madurez, lo que hemos dicho, tuvo que hacerlo muy pronto, porque al final, sin ser mayor de edad, ya era titular en un equipo que jugaba Champions League. Y bueno, a ver, él dice que, por ejemplo, estaba leyendo unas declaraciones suyas
Él siempre dice que es alguien que intenta que transmitir un buen ejemplo dentro del campo, que el entrenador siempre dice que tiene que atreverse a hacer un poco más, es decir, que creen que puede hacer cosas y él tiene la personalidad para hacerlas. Por lo tanto, no sé, yo creo que lo que es carácter y tal va sobrado de ello. Luego, evidentemente, pues al final es adaptarse a una liga diferente, a un contexto diferente, a una presión diferente. Yo creo que lo va a hacer bien, pero hay un ejemplo, el de Charles de Ketelaere, ¿no? Que lo conoceréis seguro, ¿no? El chico del Brujas, que en Bélgica era el mejor jugador de la liga, uno de ellos sin ningún tipo de duda, y luego lo que fue el salto al Milan, pues se le complicó mucho, ¿no? Entonces, al final es verdad que es una liga menor la belga, dentro de que es de las mejores de las menores, pero tienen que cuidar mucho ese salto, ¿no? Y las expectativas y lo importante que es desde el primer momento. Yo creo que, bueno, entiendo que el Atlético de Madrid, mi sensación, no sé, vosotros lo sabréis, no hay una urgencia primorosa de que desde el primer día sea ultra mega fundamental, entiendo que irán poco a poco con él. Yo creo que pueden tener esa pausa, ¿no? Con él, sobre todo ahora que vuelve Pablo Barrios, Llorente parece que está funcionando, De Paul, Coque de 5, ¿no? Y te quería hacer una última pregunta para terminar de situar al jugador, porque yo he estado hablando antes con mi amigo, que supongo que le conocerás, Alejandro Arroyo, ¿no? Que es otro de los que sabe de esto, y me lo ha comparado con un perfil de futbolista, o con un futbolista, mejor dicho, que me ha parecido muy interesante y llamativo. Me lo ha comparado con Pedri. Me dice que podría estar ahí esa comparación, que no es tan 5 como puede creer la gente, que ya es lo que nos has comentado tú, y que tiene ese tacto, ¿no? Esa velocidad de juego, de lectura, de... No sé cómo ves esa comparación. Bueno, sí, bueno, ¿por qué no? Al final, claro, es que Pedri también son palabras mayores en el aspecto de que es un jugador ya también preparado para hacer muchas cosas, ¿no? Yo no le veo todavía, no le he visto tanto como a Pedri, que le vemos al final cada día prácticamente jugar aquí en la liga, pero no creo que sea tan diferencial cerca del área rival, pero bueno, al final es que tiene 18 años, ¿no? Yo sé, antes de hablar con vosotros he escrito a varios amigos belgas de allí, un poco para tantearles y demás, y me decía uno, me gusta mucho, uno ha contestado ahora mismo justo, me gusta mucho Arthur, 27 millones es un regalo, es lo que me ha contestado un periodista belga de ahí. Eso. Está bien. Sí, a ver, yo creo que al final, más que nada porque seguramente no lo esperábamos, ¿no? O sea, quiero decir, era un movimiento inesperado por completo. Sí, pero... A ver, la historia aquí es que el Atleti este movimiento lo hace para enero, es decir, para como máximo, dicen que puede viajar mañana, no se sabe todavía, pero que... Bueno, hoy juega el Amberes, ¿eh? Hoy en Bélgica se hablaba de que podía jugar su último partido. Juega Copa, cuartos de final contra el Leuven, así que... Habrá que, ¿no? Habrá que ir a ti, habrá que verlo. Sí, porque, a ver, estoy un poco out, ¿vale? Porque hoy era media libre. El Atleti juega mañana, ¿no? El Atleti juega mañana. Entonces, hoy tenéis día para ver al Leuven Amberes de Copa. Suena apetecible, ¿eh? Suena apetecible. Pues cuidado, ¿eh? Sí, cuidado, vamos. Aquí la historia que yo te quería decir es, ya hemos visto que mejor jugador joven del 2023, ya ha sido capitán con su equipo en la Champions contra el Oporto. ¿Tú lo ves preparado para, no decimos ya, eso, con calma, no ser titular y tener que coger las riendas del centro del campo, pero te pongo en situación, de repente, semifinales de Copa del Rey, que ojalá el Atleti pase, juegas contra el Girona en casa, ¿tú le ves de repente en el minuto 60 que pueda salir con calma y que, oye, a la gente le pueda gustar, o es un poco precipitado meterle esa presión al chico? Es decir, ¿está preparado para un escenario así, por ejemplo? Sí, a ver, ¿por qué no? Al final, vale, yo entiendo muchas veces que, me refiero por comparar, ¿no? Entiendo que evidentemente Girona hay escenarios muy exigentes, como dices, ¿no? Pero Amberes es un sitio exigente, con una afición caliente, una afición histórica que pide mucho. Ha jugado en campos como el del Anderlecht, como el del Brujas, ante 30.000 personas sin ningún tipo de problema y con el dominio con el que lo ha hecho. Ha jugado en Champions, es verdad que en Montjuic, pues al final, a partir de ahí sí, es verdad que no sumó puntos el Amberes hasta la última jornada, pero yo creo que si ves partido por partido hay muchos en los que quizás mereció algo más, ¿no? Entonces, bueno, él ha tenido grandes escenarios y el partido en Amberes contra el Barça precisamente, que marcó un gol, creo que es un grandísimo, evidentemente hay que tener calma con ellos, hay que ir poquito a poco con ellos, pero hay gente que está preparada ya para afrontar según qué tipo de escenarios, y yo creo que él ahora mismo ha demostrado que puede serlo sin ningún tipo de problema, vamos. Me parece la leche Marco Irati, porque tenemos a todo el chat ahora mismo preguntando dónde se puede ver el partido del Antwerp, a qué hora es, están todos como locos ahí. De forma legal en ningún sitio. De forma legal en ningún sitio. Yo tengo formas de verlo, pero no de poneroslo en directo, ¿no? Sería un poco ya, pues lo que tú dices, deja de ser legal, ¿no? Pero bueno, a mí me parece
que es un fichaje, bueno, sacado ya aquí el vídeo, vamos a poner aquí otra cosita. Bueno, un fichaje que ha sido el mejor jugador joven del 2023 en la Jupiler Pro League, nominado al Golden Boy, ¿no? Y bueno, le han también dado el premio al mejor debutante, ¿no? de la Liga Belga. Un fichaje que a mí, sinceramente, Irati, no sé si a ti también, me sorprende que el Atlético de Madrid, como todo apunta, se haya adelantado a seguramente muchos equipos, ¿no? Porque a mí me parece que es el típico futbolista que el Atlético de Madrid suele llegar tarde, ¿no? Sí, sí. A ver, yo no conozco tanto la actualidad porque te voy a pasar un vídeo. Adri, te voy a pasar un vídeo para... Se acaba de subir al autobús, está yendo a Leuven, ¿eh? No sé si lo podréis pinchar ahí. Sí, pero se está yendo a Leuven, va convocado y bueno, a lo mejor se despide hoy. Que todo puede ser, ¿eh? A lo mejor también Amberes dice, bueno, vale, te lo doy, pero déjamelo esta noche, que puede ser algo pactado totalmente entre clubes, ¿no? Sí, a ver, a mí me ha sorprendido porque al final, quiero decir, no... Mi sensación, un poco hablando con gente del Atlético de Madrid, que tengo muchos amigos del Atlético de Madrid, estaban un poco decepcionados con el tema del mercado, ¿no? De que de vez en cuando caía algo ilusionante, sí, pero la sensación era que siempre iban un poco a rebufo, ¿no? Y que faltaba ese tipo de golpes. A ver, al final yo tengo muy claro que hay muchos equipos de fútbol hoy día, la mayoría de hecho, que no pueden competir por los grandes traspasos, ¿no? Es decir, los jugadores de 50, 60, 70, 80 millones para arriba, ¿no? Los de 100 sobre todo. Que esos son cosas que pueden hacer el Bayern, el PSG y evidentemente los de la Premier, Madrid, Barça y poco más. Entonces, al final, ese tipo de jugadores son los que hay que fichar. Son los que valdrán en el mañana esa cantidad, ¿no? Entonces, hay que ser, yo creo que atrevido, sobre todo, y valiente. Creo que aquí el Atlético de Madrid lo ha sido, porque es un jugador que simplemente había que atreverse a ficharlo. Y yo creo que ha hecho muy bien, sinceramente. No tengo ningún tipo de duda. O sea, luego me puedo equivocar y puede ser un jugador que salga mal. Al final nunca se sabe, ¿no? No se puede prever el futuro con los futbolistas. Pueden pasar muchas cosas. Se puede lesionar mañana o puede no adaptarse o puede ser lo contrario, puede ser espectacular el fichaje. Pero yo creo que había que atreverse a ver, entiendo que es uno de los mejores proyectos de centrocampista que hay en Europa, en el fútbol europeo ahora mismo. Entiendo, ¿no? Sí, yo creo que en su posición sin ningún tipo de duda, la verdad. Y comparación con algún jugador, ya hemos visto que Arroyo nos decía eso, también nos decía un poco Kimmich. Yo le he visto un par de jugadas, a ver, marcando. Dicen mucho Pablo Barrios por el chat, ¿eh? Como que es muy ese perfil, ¿no? La forma de correr, te lo he comentado a ti, Barrios, me parecía un poco Toni Kroos, en la forma de correr, de moverse, que parece como que se va trastabillando un poco, pero lo tiene todo bajo control, mete el cuerpo, pero aleja el balón. Me da un poco en un par de vídeos, luego tenemos tiempo, lo podemos poner así sin molestar a Irati luego, y me ha parecido un poco como un Toni Kroos. Entiendo que está todo mucho más lejos, por supuesto. Sí. Yo que soy malísimo comparando, no os voy a mentir. De John dice por la gente, sí. Brozovic quizás, bueno, no sé si Brozovic quizás sea la... Bueno, el último Brozovic al final era un regista, ¿no? Un 5 posicional, aunque empezó como media punta. No sé, yo le veo un jugador, ya os digo, creo que cada uno haga lo que quiera, pero con muchísimo recorrido, de verdad, con mucha capacidad para ir hacia adelante y hacia atrás, con llegadas, se atreve a hacer cosas cerca del área. Me parece un jugador muy, muy completo.